El arte de ahogarse, por Ava Reed. Capítulo 16. Ningún hombre escapa de su error originario, ese resumar silencioso de negra decadencia. Decadencia es una cosa, peligro otra, contesté entre risas, pero el hombre sabio también se rió y repuso. El mar es lo único que una espada no puede cercenar. La muerte del marinero, de Emrys Smirdin, 200 DI. El rey de las hadas había muerto, pero la casa seguía hundiéndose y no quedaba tiempo. Preston ya se podría haber ahogado. Esa idea amenazaba con destruir a Effie, su cuerpo flotando. Sin embargo, cuando abrió la puerta del sótano lo vio allí, el rostro pálido en la luz tibia, las gafas relucientes como dos faros. Effie casi se derrumbó de alivio. El agua le llegaba por los hombros y las paredes aún lloraban, pero seguía vivo. Bajó al agua oscura y nadó hasta alcanzarlo. Lo envolvió con las manos, se agarró a él como si fuera una boya mientras el agua formaba remolinos a su alrededor y se aproximaba a la puerta abierta. Effie, jadeó Preston. Pensaba que estabas... Yo también pensaba lo mismo de ti. Tocó todas las partes de su cuerpo que pudo alcanzar, las mejillas y la larga nariz estrecha, la frente y la barbilla, la línea de la mandíbula que había besado la noche anterior, la garganta que palpitaba bajo su mano. Le dolía la cabeza, pero no le prestó atención. Señales de vida, pensó. Los dos aún podían sobrevivir a aquello. Al final sus manos descendieron a los brazos de Preston hasta alcanzar los grilletes que lo sujetaban contra la pared. Effie agarró las cadenas y tiró. Preston también tiró con una fuerza desesperada hasta que ambos se quedaron sin aliento. La estaca no se había movido ni un centímetro. El pánico empezó a apoderarse de ella. No se mueve. Lo sé. La voz de Preston temblaba y notó su aliento contra la mejilla. Llevo tirando todo el rato. Estoy bien sujeto, Effie. Tú tienes que salir de aquí. La chica soltó una carcajada grave y trémula, un sonido que no contenía nada de humor. ¿Qué más podía hacer excepto reírse? Era absurdo. No seas tonto, no pienso dejarte aquí. Encontraré algo para romper las cadenas. La interrumpió otro estrépito terrible. Rayos, cristales resquebrajándose, un crujido del suelo. Ya no lo distinguía. Había tanta destrucción a su alrededor que todo había empezado a sonar igual. Del techo llovía yeso y polvo. El agua le llegaba a Effie hasta el mentón. No hay tiempo, repuso Preston en voz baja. Tienes que irte. No. Effie le rodeó los hombros de nuevo con los brazos y le clavó las uñas. No me iré. Si no te vas, moriremos los dos aquí, ¿y para qué? Aún puedes llegar a Saltney. Sácame las llaves del coche del bolsillo y... En ese momento Effie lo odió. Lo odió con toda su alma por intentar ser tan asquerosamente razonable. El rey de las hadas era real, lo que significaba que ya habían superado el punto de lo razonable. Y además no se podía razonar con el mar. No estás siendo justo, soltó. ¿De verdad piensas que puedo subir por esas escaleras, cerrar la puerta detrás de mí y marcharme? Después de todo lo que... Un sollozo ahogó el resto de sus palabras. Le había subido por la garganta sin que se diera cuenta y no se había percatado de que estaba llorando hasta que notó un sabor amargo en la boca. Lágrimas, sangre, agua de mar, todo le sabía igual, sal y sal y sal. Preston estaba sumergido hasta la barbilla. Ojalá nos pudiéramos haber quedado en la cabaña, le susurró Preston contra su cabello. Para siempre, de forma imposible. Siento haber dicho todas esas estupideces sobre que las cosas solo importan porque no duran. Era arrogancia, creo. No quiero morir aquí, quiero... Se le quebró la voz, y Effie se rompió de nuevo. Las lágrimas caían por las mejillas de Preston y la chica levantó el brazo para intentar limpiárselas, porque ¿cómo lo iba a hacer él si tenía las manos atadas? Le alzó las gafas y le besó la nariz y luego la boca. Solo saboreó la sal. Preston se atragantó en sus labios y le salió un sollozo desgarrador del pecho. El agua ya les quedaba por encima del mentón y se les metía en la boca. Te quiero. Effie apretó la frente contra la de él. Yo también te quiero, respondió Preston con voz temblorosa. Siento que esto haya sido nuestra ruina.
Una parte de Effie quería sonreír, incluso quería reírse, pero si abría la boca le entraría agua. Cerró los ojos, luego los abrió de nuevo. Preston la miraba sin parpadear detrás de las gafas mojadas. Quería ser la última cosa que viera. Y aún así, unas palabras conocidas aparecieron en su mente. Lo único que tengo es mi capacidad para sobrevivir. Había mirado a la cara al rey de las hadas. Lo había matado al fin. No podía permitir que aquello terminara así. Si Effie solo era eso, una superviviente, entonces lo sería hasta su último aliento. Bajó las manos y empezó a tirar de nuevo con furia de las cadenas. Tiró con tanta fuerza que notó la piel que se desgarraba. Preston también forcejeó mientras el agua le subía hasta el puente de la nariz, pero pese a todo la estaca se mantuvo firme. Y entonces ocurrió lo imposible. Otro par de manos se cerró sobre las de Effie. Tiene que ser un sueño, pensó. A lo mejor ya estaba muerta. A lo mejor su huida había sido una ilusión. A lo mejor llanto la había matado o el rey de las hadas la había tomado, daba igual. Pero siguió tirando guiada tan solo por el instinto. Preston también tiró, igual que las manos fantasmales. Y al fin, donde 2 pares de manos no habían sido suficientes, 3 sí que bastaron, y Effie notó que algo cedía, que la estaca se soltaba de la pared. En cuanto Preston se liberó, Effie lo agarró aún con las cadenas a su alrededor y los llevó a ambos a la superficie. Cuando se quitó el agua de los ojos, vio que alguien flotaba en el agua a su lado. Una mujer con un vestido y el cabello blancos, extendidos como una medusa vaporosa en el agua. Tenía la piel pálida y arrugada por la edad, pero las manos, cuando tocaron a Effie, eran suaves como las de una muchacha. Effie soltó una carcajada a medida que los 3 subían tambaleantes los peldaños. Qué absurdo le parecía que los rescatara un fantasma. Sin embargo, si el rey de las hadas había sido real, ¿quién era ella para cuestionar todo eso? Todo lo demás parecía real, desde el brazo de Preston alrededor de ella hasta la piedra fría y resbaladiza bajo sus manos y rodillas. Captó el destello de un rayo que iluminó la cara del fantasma, con arrugas en algunos lugares, pero familiar, tan familiar que casi era como mirarse en un espejo con un marco dorado. Effie había visto ese rostro atrapado en fotografías, unido a un torso desnudo. Había creído que la chica estaba muerta, desterrada del tiempo, pero la tenía allí, delante de ella. Mientras toda la casa temblaba con el aullido del viento, a Effie le sobrevino un relámpago de comprensión. «¿Eres tú?», susurró. «Eres Angharad». La mujer, que no era un fantasma, los condujo con rapidez por el vestíbulo y evitó con destreza los agujeros en el suelo, como si hubiera hecho aquello 100 veces. Iba descalza y Effie se preguntó por qué no le sangraban los pies con todas las astillas de madera y cristales rotos del suelo. Effie y Preston la seguían cojeando, agarrados de la mano. Cuando alcanzaron el umbral, necesitaron las fuerzas de los 3, empapados y respirando con dificultad, para abrir la puerta. El viento los aferró entre sus garras de inmediato. Arrancó el lazo negro del cabello de Effie y casi le quitó las gafas a Preston de la cara. Hizo ondear la bata blanca de Angharad, transparente por la humedad, hasta el punto de que Effie le pudo ver los tobillos y las rodillas desnudas, y las venas azules bajo la piel como estriaciones en un acantilado. Se detuvo un momento en medio de las ráfagas letales, solo para mirar. El cabello de Angharad se agitaba alrededor de su cara. Effie se dio cuenta de que envejecer era lo contrario a la alquimia. Lo que había sido dorado ahora era plateado. «Vamos», los apremió en un elegante acento del norte. «Tenemos que buscar refugio». El coche de Preston seguía en la entrada, pero salir de Giraeth era un sueño lejano. Resultaría imposible conducir en esa tormenta, imposible ver a través del parabrisas. Mientras bajaban los escalones, Effie vio que Preston apretaba y relajaba la mandíbula sin cesar. Notaba su mano gélida. «¿A dónde vamos?», preguntó, alzando la voz por encima del rugido del viento y de la lluvia que los acribillaba sin cesar. Effie lo sabía. «A la cabaña. Aguantará». Preston la miró como si estuviera loca. «Las 4 paredes aguantarán», corroboró Angharad, «y no tenemos otra opción». Preston por lo menos reconoció la lógica de aquello. Aferró con más fiereza la mano de Effie. Ya no había sendero. Todo era lodo y agua que le succionaba los pies. Derraparon por el borde del acantilado sin control.
El otro brazo de Preston voló para agarrarlos al tronco de un árbol. El lodo le llegaba casi a los dobladillos del pantalón. Por encima de su cabeza las ramas volaban como flechas torpes, letales y sin rumbo fijo. El bajo del vestido de Angarad estaba negro. «No dejen de caminar», dijo. Effie se sintió como si le dieran con una vara. «No lo haremos». Vadearon por el fango a través del páramo de árboles arrancados, con los troncos partidos y las raíces expuestas al aire como hombres caídos en el calor de la batalla. La cabaña apareció ante ellos, sus 4 paredes de piedra imperturbables ante la tormenta. Cuando llegaron al fin, Angarad lanzó su peso contra la puerta tachonada de hierro y la abrió. Effie y Preston la atravesaron arrastrando los pies y el chico la cerró tras ellos, con lo que apagó el sonido del viento. Effie se apoyó en la mesa e intentó con desesperación recuperar el aliento. No sentía las piernas. Cuando bajó la mirada hacia su mano, vio que tenía las puntas de los dedos azules y temblorosas, pero no consiguió que le importara. Miró a la mujer del vestido blanco mientras se escurría el cabello. El agua caía de su cuerpo delgado y se acumulaba con decoro en el suelo. De todas las cosas que hacer, Preston empezó a pasear por la cabaña. Fue desde la puerta hasta el escritorio y se detuvo para examinar a Effie. En la segunda vuelta, cuando se fijó en los dedos azules de la chica, le agarró las 2 manos, se las llevó a la boca y sopló. «No vas a perder otro dedo», dijo. Había unas cuantas heridas más apremiantes, como la piel desgarrada alrededor de las muñecas de Preston y la herida en la cabeza de Effie, pero ninguna parecía importar en ese instante. Effie se sentía sobre todo aturdida. «Bueno», dijo al fin un poco mareada, «cuando las cosas deben podrirse, se pudren». Lo que dijo fue tan extraño que Preston arrugó el ceño, pero Angarad alzó la cabeza como si hubiera dicho su nombre. Ese movimiento pareció alertar a Preston de su presencia de nuevo y dejó de soplar los dedos de Effie al tiempo suficiente para decir: «Gracias, gracias». Angarad asintió una vez con los labios apretados. «¿Es usted de verdad?» Preston dudó y bajó sus manos a las de Effie. «La señora de la casa, la...» Perdió el hilo y durante un momento todo quedó en silencio, incluso el sonido del viento contra la madera y la piedra. Era como si una capa de nieve hubiera cubierto la cabaña. Angarad inclinó el mentón al fin. «Sí, soy Angarad Mirden, Blackmar de soltera. Mi marido lleva 6 meses muertos. Mi hijo, imagino, ha muerto junto con la casa de su padre, pero lo cierto es que al igual que su padre, murió hace meses». El dolor en su voz era difícil de digerir. Effie pensó en lo que se había convertido el rey de las hadas, en un montón de polvo y cenizas. Llanto había muerto con él como vino derramado de una jarra rota, poseedor y poseído arruinados por un trozo de espejo. Dentro de la mano de Preston, Effie curvó los dedos. «No era mi intención», dijo con desesperación. «No pretendía matarlo, pero no lo sabía. No hasta que ocurrió. Bueno, ni yo misma lo creía». A oídos de Preston aquello no tendría sentido. Sin embargo, Effie sabía que Angarad lo entendería. La anciana se abrazó el torso con los brazos. «No había nada más que hacer. Como he dicho, mi hijo lleva muerto mucho tiempo. Convertirse en el recipiente del rey de las hadas implica perderse poco a poco, como el agua al erosionar la piedra». Llanto se resistió lo mejor que pudo. «Lo siento», intervino Preston parpadeando. «¿Está diciendo que el rey de las hadas es real?» Angarad lo miró con cansancio. «Los norteños no entienden algo hasta que lo ven con sus propios ojos. No te culpo. Yo también fui una ingenua norteña que creía que las historias solo eran historias y que el rey de las hadas tan solo era papel y tinta y superstición sureña. La magia real es más astuta y se le da bien ocultarse. El rey de las hadas es retorcido y sigiloso, pero es real. O lo era». Oír a otra persona decirlo en voz alta al fin. A Effie casi le fallaron las piernas. «Lo he visto toda mi vida», susurró. «Desde que era niña nadie me creyó». La mirada de Angarad se centró con firmeza en ella. «A mí tampoco me creyeron, sobre el rey de las hadas, sobre que usó a mi marido y luego a mi hijo como receptáculos, y sobre las palabras que escribí, sobre mi libro. Nosotros le creemos», dijo Preston.
Hemos leído sus cartas. ¿Cuáles? Pensé que Grimbow las había quemado todas. Las encontramos debajo de tu cama, explicó Effie. Fuimos a visitar a tu padre en Penrose. Parecía que las habían abandonado allí para que acumularan polvo. Se daba cuenta de que contar todo aquello era muy vergonzoso. Se le ruborizaron las mejillas. El ceño arrugado de Angharad se arrugó más. Dijo al fin. Parece que van a causarles problemas a Marlowe y a mi padre. Yanto intentó matarnos por eso, intervino Preston. O bueno, supongo que no era él, sí. Perdió el hilo de nuevo un tanto desesperado. Effie no lo culpaba por no ser capaz de aceptar de inmediato la revelación sobre el rey de las hadas. De todos los escépticos que había conocido, él era el más escéptico. Mi hijo. Una mirada de devastación atravesó el rostro de Angharad. Hay demasiado de su padre en él. O había. El rey de las hadas capta la debilidad y el deseo de los hombres. Es como una herida, un hueco que usa para deslizarse dentro. Effie intentó no pensar en los últimos momentos de la vida de Yanto, cuando apretó la boca con tanta fuerza contra su piel que aún le dolía la mandíbula. Había existido otro Yanto, uno que había visto surgir en momentos concretos como una foca que rompe durante un instante la superficie del agua. Había sido amable con ella cuando se conocieron. Había sentido esperanza por la casa que Effie nunca construiría y por el futuro que él nunca vería. Las mejores partes de él le resultaban demasiado familiares. Yanto también creía en cosas imposibles. No era culpa suya que el rey de las hadas lo hubiera usado. Lo siento, dijo, pese a que no le pareció suficiente. Angharad agitó una mano, aunque tenía los ojos verdes, húmedos y brillantes. Bueno, dijo al cabo de un momento. Supongo que tienen bastantes preguntas. Vamos a sentarnos. Angharad encendió un fuego con la poca leña seca que había y los tres se sentaron delante de él. El azul letal había desaparecido de las puntas de los dedos de Effie y los había dejado tiernos y rosados. Se apretó a Preston a medida que el viento sacudía las paredes y la lluvia jaspeaba el cristal de las ventanas y lo volvía opaco. Tenía 18 años cuando conocí a Emrys Myrddin, relató Angharad. No puedo decir que por aquella época pensara que un día nos casaríamos, que tendríamos un hijo y que pasaría todo esto. Esto. Soltó una carcajada hueca. Mi vida. Por aquel entonces Emry solo era un desconocido atractivo, un empleado de mi padre, y lo único que sabía era que, cuando le planteaba una pregunta, él la respondía. No veía al rey de las hadas detrás de sus ojos. Preston se inclinó hacia ella. ¿Cuántos años tendría Myrddin? 34. Angharad miró el fuego. Cuando era joven creí que yo había hecho que todo aquello pasara. Creí que lo quería. A Effie se le revolvió el estómago. Las cartas que vimos. Tu padre no estaba contento con que Myrddin y tú tuviéramos una aventura, concluyó Angharad con claridad. Así lo llamábamos entonces, algo ilícito. Las dos partes eran igual de culpables. Myrddin no estaba casado, pero fue muy escandaloso que tuviera relaciones con una chica joven, con la hija de su mejor amigo. Esa fue otra cosa que nadie más creyó, que todo empezó con mucha inocencia. Yo era joven y mi padre no tenía tiempo para mí. Quise que leyera alguno de mis poemas, pero me despechó. Me dijo que las mentes femeninas no eran aptas para las historias, que éramos demasiado caprichosas e inconstantes. Estas fueron sus palabras, banales y redundantes en mi opinión. Por eso la única obra que perdura de Colin Blackmar es un poema aburrido que los niños leen en el colegio. Le sorprendió tanto oír que Angharad se burlaba de su padre, que Effie soltó una carcajada inapropiada demasiado estridente. Sueños de un rey durmiente es horrible, ¿verdad? ¿Por qué Grimbow Books lo eligió? Seguro que vieron un hueco en el mercado para la poesía repetitiva que puede enseñar metáforas y símiles a niños de 9 años. El anciano Marlowe era muy astuto. No he oído alabanzas parecidas sobre su hijo. No, diría que no.
Lo conocimos en una de las fiestas de su padre. Era un borracho libidinoso. Bueno, mi padre también lo era, contestó Angarad observando las llamas. Ahora creo que está demasiado mayor para ser tan mujeriego y mi madre ha muerto, con lo que supongo que ya no sería mujerear tanto, pero es despreciable. Siento que hayan tenido que conocerlo. Alzó la cabeza y miró directamente a Effie cuando dijo aquello, con ojos verdes duros y brillantes. Effie se sintió atrapada en esa mirada, como un pez en una red. Los ojos de Angarad eran tan claros que parecían dos espejos, muy diferentes a los cristales de mar verdes que el oleaje dejaba en la arena. Effie vio en ellos su reflejo tembloroso en miniatura. Su cabello rubio estaba hecho un desastre y tenía las mejillas sonrojadas por el calor. «No deberías disculparte tú», dijo, apartando la mirada de su propio rostro. Se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo desde que lo había visto. Angarad esbozó una pequeña sonrisa. Bueno, no importa. Hay 3 hombres en esta historia y ninguno se arrepintió de nada. Nunca expresaron ni una pizca de culpa. «Culpa», replicó Preston. «¿Culpa por qué?» El fuego crepitó. Los truenos rugieron como olas contra las costas. Los ojos de Angarad contenían llamas. Nuestra aventura empezó poco a poco. Nuestros codos se rozaban al principio o nos tocábamos la rodilla. Luego un beso, compungido y pesaroso. Luego otro, penitente. Y otro más, robado, tan embriagador que ninguno se arrepintió. Emrys temía la ira de mi padre, pero nada más. Effie sintió una mano fantasmal sobre su cabeza, dedos que le acariciaban el cabello. Los susurros de sus compañeros de clase resonaban en el fondo de su mente y vio su apellido tachado en la lista de la universidad y reemplazado por la palabra fulana. Se puede llamar una aventura si el hombre casi te doblaba la edad y eras... bueno, ¿una muchacha? Angarad arqueó una ceja. Sí. La palabra le pesó en la boca. Tenía 18 años, repitió Angarad. Eso, según alguna gente, me convertía en mujer. Bueno, era una mujer cuando les resultaba conveniente culparme y una muchacha cuando querían usarme. Todo el mundo pensó que lo quería. Me convencí de que yo también quería aquello. Emrys siempre me trató bien, al menos antes de que el rey de las hadas lo poseyera por completo. Supongo que también fue un poco de rebeldía juvenil por mi parte. Odiaba a mi padre y quería hostigarlo. Al principio Effie había imaginado la mano del profesor Corbenick en su vello negro áspero tocándole la cabeza. Pero entonces, con una oleada de náuseas que le dieron ganas de vomitar, se imaginó que la mano de Myrdin la agarraba por la nuca y la sostenía como un pescado que ansiaba la libertad. Emrys leyó mi poesía, prosiguió Angarad, y me dijo lo que era bueno y lo que era basura. Me animó a escribir más, dijo que tenía talento. Yo también quería que me publicaran. Soltó una carcajada seca, sin humor. Supongo que mi sueño se hizo realidad en cierto sentido. El estómago de Effie se revolvió de dolor. El libro, dijo Preston con suavidad. Su libro es el más famoso en la historia de Lyr, aunque quizás eso no sea un gran consuelo. Lo siento. Angarad sacudió la cabeza. Durante mucho tiempo dejé de pensar incluso que era mi libro. Es difícil creer en algo cuando parece que todo el mundo intenta convencerte de lo contrario. Lo sé, pensó Effie. Y entonces, porque podía decirlo en voz alta, lo hizo. Lo sé. Mi padre perdió la esperanza conmigo, dijo Angarad y esbozó una pequeña sonrisa. Todas mis hermanas odiaban leer, tocaban el arpa y preparaban pasteles y querían encontrar maridos que trabajaran en bancos. Yo fui el tipo de chica que en las antiguas historias solía llamar la atención del rey de las hadas. Temblorosa Effie tomó aire cuando Angarad dijo aquello. Aunque lo había visto convertirse en polvo, el miedo no había desaparecido por completo. Su cuerpo recordaba también ese temor que tardaría tiempo, mucho tiempo en enseñarle algo nuevo. Emrys fue quien me enseñó eso. La sonrisa de Angarad casi,
Era sincera. Por aquella época no comprendía que vendría por mí. Era una chica norteña. El rey de las hadas era una leyenda, una superstición sureña, como ya he dicho. Pero esas palabras plantaron la semilla. Fui a la biblioteca en Laleston y leí todos los libros que pude encontrar sobre el mito del rey de las hadas. Sin embargo, descubrí que esas historias iban sobre cómo mantenerlo a raya, cómo esconderse de él. La herradura que podías clavar sobre la puerta o el collar de vallas que podías ponerte. Trataban sobre las chicas que secuestraba y cómo las mataba. Pensé, ¿y si hay una chica que invita al rey de las hadas a su puerta? ¿Alguien que no llorará cuando la secuestre? ¿Que se enamorará de él? Con que sí que era una novela romántica, dijo Effie. Preston la miró con dureza. Al principio lo era, respondió Angarad. ¿Sabes? No cambié ni una palabra del inicio del libro. No quería que hubiera señales. Quería preservar cómo me sentí cuando lo escribí, cuando pensé que iba a ser una novela romántica. Quería que el público también se convenciera de que estaba leyendo algo romántico. Effie abrió la boca para hablar, pero Preston fue más rápido. Entonces los dos teníamos razón en cierto sentido. Es una novela romántica hasta que deja de serlo. Angarad inclinó la cabeza. La protagonista no sabe, y yo tampoco lo sabía entonces, cómo acabaría aquello. Escribí esa parte antes de saberlo, antes de la noche que pasé con Emrys en su piso. Eso... Fue la primera vez que Angarad dejó de hablar con brusquedad durante su relato, y el silencio repentino cayó duro y pesado como una roca desde una gran altura. Fue un silencio largo e insoportable, durante el cual la sangre de Effie se espesó con desesperación. La lluvia acribillaba el tejado. Al fin Angarad abrió la boca de nuevo para hablar. Tenía un pequeño espejo de mano, dijo en voz baja. Después de hacer el amor por primera vez, nos tumbamos juntos en la cama y Emrys se quedó dormido. Pero yo no sentía que tenía fuego en las venas, un murmullo en las manos y en los pies, y no podía dormirme. Así que me senté y me peiné delante del espejo. ¿Qué más iba a hacer? Me sentía tan incorpórea como un fantasma. No podía confiar ya en mi forma. Estaba en la cama a su lado y cuando el espejo captó la silueta dormida de Emrys, vi al rey de las hadas detrás de mí. A Effie se le entrecortó la respiración. Aunque lo contara décadas más tarde, el miedo de Angarad era tan palpable y familiar que se le contrajo el estómago. Preston le apretaba más la mano. No lo creí, por supuesto. Pensé que mis propios ojos me mentían. ¿Cuántas veces había oído que no se podía confiar en la mente de una mujer? Del espanto dejé caer el espejo y se rompió en el suelo. Recordé los libros que había leído en la biblioteca. Si el rey de las hadas veía su propio reflejo, éste lo destruiría. Pero Emrys dormía y solo yo había visto la verdad. Aquella visión ocupó todo mi ser durante semanas. El resto del libro salió fluyendo de mí como ninguna otra historia o poema. Lo terminé en 15 días, no más. Era un libro hecho con mis propios miedos y esperanzas, sobre una chica que había visto cosas terribles, pero que al final las derrotaba. ¿Cómo lo consiguió Myrdin?, preguntó Preston. ¿Y cómo acabó todo así? Angarad sonrió con pesar. Estaba tan enfrascada en el mundo que había creado dentro de mi mente que durante un tiempo olvidé que el real existía. Supongo que por eso fui tan descuidada que me descubrieron. Mi padre encontró una de las cartas de Emrys. Se puso furioso, por supuesto. No porque le importara mi bienestar, sino porque eso socavaba su poder. Como si alguien plantara en tu tierra sin permiso o erigiera una valla alrededor de algo que te pertenece. Con esas palabras la sangre rugió en los oídos de Effie, como agua cayendo por un acantilado. Quería tapárselos con las manos, ahogar el ruido, pero no lo hizo. No podía. El dolor lo hacía real. El dolor que trascendía todos los años que se extendían entre ellas, que unían a dos chicas distintas en dos costas distintas, a medio siglo de distancia. Cuando nos descubrieron a los dos, también me descubrieron a mí. Emrys encontró el manuscrito recién terminado en el cajón del escritorio que yo usaba cuando lo visitaba. Aún no sé si fue Emrys quien lo leyó o el rey de las hadas.
Fuera quien fuera, reconoció que el libro podía darle dinero, fama, incluso eternidad. Un lugar en el Museo de los Durmientes, dijo Effie. Angarad asintió. Lo siguiente que supe es que me arrastraban a la salita de mi padre, donde Emrys, Marlowe y él me rodearon sentados en sus sillones con aire solemne. Arrugaron el ceño mientras exponían la arquitectura de mi futuro. Arquitectura. La palabra se enganchó a Effie como una espina. Angarad y ella habían caído en la misma trampa, amordazadas, silenciadas por los muros de ladrillo construidos a su alrededor. ¿Y qué dijeron? Que me había portado muy, muy mal, por supuesto. La mujer esbozó una sonrisa fina. Había mentido a mi padre, seducido a su ex empleado y amigo. ¿Qué tipo de muchacha licenciosa y depravada haría algo así? ¿No una muchacha que pudiera vivir su vida con libertad? ¿No una muchacha que hubiera escrito un libro como el mío? Effie oyó que la respiración de Preston se aceleraba, pero el chico no dijo nada. Esos 3 hombres severos en sus sillones lo decidieron todo. Emrys se quedaría conmigo, Grimbow se quedaría con el manuscrito. Emrys podía recibir la gloria, pero a cambio mi padre recibiría todas las regalías. Considéralo una dote, dijo Marlowe. Effie comprendió entonces la opulencia de Penrose, la incomodidad de Blackmar cuando le habían preguntado sobre Angarad. ¿Entonces Emrys no ganó nada con el libro? Ni un penique. Mi padre, Marlowe y él habían calculado con malicia el precio de mi libro y el precio de mi vida. ¿Y qué conseguí yo a cambio? Me echaron de casa de mi padre. Me desheredó por ser una mujer fácil, una desgracia para el apellido Blackmar. Es increíble, bufó Preston, sacudiendo la cabeza. Y entonces, al percatarse de su error, añadió a toda prisa. No quiero decir que no le crea, sino que es una injusticia flagrante. Angarad arqueó una ceja y se giró más hacia el fuego. La luz se acumulaba en todos los recovecos de su rostro, en las patas de gallo y las arrugas de expresión, en las marcas del paso del tiempo. Su cabello ya seco se extendía como plumas sobre sus hombros. Pura plata, excepto por unos mechones de oro que perduraban. Nunca puse nombre a la narradora, ¿se han fijado? El libro está escrito en primera persona, como ya saben, y nunca la llaman por su nombre. El rey de las hadas solo se refiere a ella como «mi querida muchacha», dijo Effie, citando. Lo mismo que Myrddin llamaba a Angarad en sus cartas. Las palabras contenían un gran peso. Entonces, ¿la omisión del nombre de la protagonista fue intencional? Preston se adelantó con entusiasmo. Siempre pensé que era un modo de plasmar la universalidad de la experiencia de Angarad, por cómo la historia refleja las historias de miles de jóvenes y... Lo siento, no quiero ser maleducado, pero es que tengo muchas preguntas. Lo sé. Angarad se llevó las rodillas al pecho y en ese momento casi pareció una chica joven, muy pequeña en su vestido blanco. Las responderé, con el tiempo, pero son muchas cosas las que debo recordar y el peso de un recuerdo es importante. Te acostumbras a nadar con él y que te arrastre hacia abajo. Una vez lo liberas, no sabes qué hacer con tu cuerpo. No comprendes su ligereza. Un recuerdo apareció chispeante en la mente de Effie. En su diario, Myrddin menciona que Blackmar llevaba a Angarad a su casa. Pensamos que hablaba del manuscrito, pero en realidad se estaba refiriendo a ti. Angarad asintió. Mi padre me entregó a Emrys como un caballo vendido. Nos casamos en cuestión de semanas. El libro se publicó poco después. Marlowe decidió el título. Pensaba que solo era descaro por parte de Myrddin cuando se refería al libro en femenino. Preston se ruborizó. Y pensé al principio que Blackmar lo escribió. Pensé que esa era la conspiración que intentábamos destapar. Las cartas. Effie parpadeó como si se acabara de despertar de un sueño. «Preston, ¿te acuerdas? Había cartas extrañas, supuestamente escritas por Myrddin, pero con su nombre mal escrito. Eso fue lo que te hizo pensar que eran falsas». «Ah», dijo Angarad. Una década después de que se publicara el libro, unos cuantos reporteros intrépidos empezaron a husmear por aquí.
Paranoico, Emrys quemó todas sus cartas y arrancó páginas del diario. Marlowe estaba incluso más paranoico, así que escribió unas cartas para demostrar la autoría de Emrys por si fuera necesario. Pero no lo fue, claro. Nadie se preocupó por investigar más hasta que llegué yo. Preston tragó saliva y un músculo palpitó en su mandíbula. Y tardé demasiado, lo siento. Ahora parece obvio, como si tuviera que haberlo sabido. Bueno, al final viniste, incluso con todo el mundo contra ti. Marlowe y mi padre y mi hijo, que se parecía demasiado a su padre. Seguro que ahora parezco tan inocente como una niña, pero esos 3 hombres fueron mi mundo durante toda mi vida. ¿Y el rey de las hadas?, preguntó Effie con voz temblorosa. El rey de las hadas era todos ellos. Todo hombre tiene la misma herida por la que puede introducirse. No fue hasta que vimos a las 100 últimas, a Jiraeth, cuando el poder del rey sobre Emrys se tornó inquebrantable. Aquí es donde más fuerza tiene. Pese a todo, hubo años en los que me pregunté, ¿el hombre que atravesará la puerta será mi marido, imperfecto como era, o el rey de las hadas, cruel hasta la médula? Casi resultaba más fácil cuando el rey de las hadas lo poseía por completo, cuando sabía que debía esperar crueldad porque disponía de mis pequeños trucos mortales. El cerval, las vallas, la herradura sobre la puerta. Enumeró Effie al darse cuenta. Todo eso no era para mantenerlo lejos, sino para atraparlo aquí. Por eso Llanto había regresado a toda prisa a Jiraeth el día que visitó el bar, de vuelta a los grilletes que Angarad había dispuesto en la casa antes de que el rey de las hadas se apoderara de él por completo. Effie sintió otro pinchazo de dolor. Llanto sí que se había resistido a la criatura con todas sus fuerzas. Tenía que traerla a ella de vuelta. ¿No es eso lo que querías?, dijo. No le había estado hablando a un fantasma, sino al rey de las hadas, a la voz dentro de su cabeza, invisible e inaudible para cualquier otra persona. Y había estado hablando sobre Effie. El rey de las hadas no podía permitir que la chica se escapara. Emrys, o el rey de las hadas, rompió todos los espejos, relató Angarad. Y por supuesto me prohibió comprar nuevos. Su poder bastaba para retenerme aquí y mis trucos mortales bastaban para retenerlo a él aquí. Cuando mi marido murió pensé que me había librado de él de una vez por todas. Pero el rey de las hadas encontró un nuevo receptáculo. Mi hijo. El dolor se adentró de nuevo en la voz de Angarad, como el mar inundando una poza. Lo siento tanto, repitió Preston. Por eso y por todo lo que ha sufrido. La sonrisa de Angarad fue triste y amable. Yo también lo siento. Por lo que hizo mi hijo, por lo que hizo el rey de las hadas, por lo que no pude impedir que hicieran. Él sí que se resistió, ¿saben? Llanto. A veces podía librarse de las ataduras del rey del tiempo suficiente para salir de la casa, pero al final la criatura siempre recuperaba el control de nuevo y Llanto debía volver a toda prisa. Para atraparlo aquí de nuevo, en mi pequeña telaraña, en mi huerto de cervales. Llanto había conducido por los acantilados con una prisa tan furiosa que había estado perdiendo la batalla. Effie había visto de verdad al rey de las hadas en el coche a su lado. No había sido su imaginación ni una alucinación. Las pastillas rosas no podrían haberlo detenido. Ni Llanto tampoco al final. Sé que se resistía, dijo. No era un monstruo. Angarad bajó la mirada. Confieso que había momentos en los que podría haber conseguido un espejo, y pese a todo sabía que no podría usarlo contra mi propio hijo, incluso mientras observaba cómo el control del rey de las hadas aumentaba con cada día que pasaba. Te invité a venir, Preston, con la esperanza de que descubrieras la verdad. Pero tú... Se giró hacia Effie con los ojos apagados. El rey de las hadas quería una esposa y no supe cómo mantenerte a salvo de él. La cabaña, se percató, y casi parecía una tontería ya, con la tormenta azotando las paredes y las brasas ardiendo en la penumbra. Ah, sí que me protegiste. Le ordenaste a Llanto que me alojara aquí. Angarad casi parecía avergonzada.
Pensé que te lo tomarías como una ofensa, no sabía si sería suficiente para mantenerte a salvo, pero era algo. No fue Myrdin quien la protegía, como había pensado al principio. Él no había puesto hierro en la puerta. Todo ese tiempo había sido Angharad, siempre Angharad. Effie sintió que las lágrimas acudían a los ojos, justo como Angharad había dicho. Sentía que se había quitado un enorme peso de encima y la nueva ligereza de sus extremidades le resultaba desconocida, como si flotara en el agua. Gracias. No hay nada que agradecer. Angharad se giró por completo hacia Effie para mirarla a los ojos. He tenido décadas para aprender. No solo por eso, no tienes ni idea. He leído tu libro centenares de veces, o puede que más. Fue mi amigo cuando no tuve a nadie. La única cosa que decía que estaba cuerda cuando todo el mundo me aseguraba que estaba loca. Me salvó en tantos sentidos que no puedo contarlos, porque por mucho miedo que sintiera, no estaba sola. A Angharad también le relucían los ojos. Es lo único que quería. Cuando era joven, cuando tenía tu edad, quería que una chica, tan solo una, leyera mi libro y sintiera que la comprendía para a cambio yo sentirme comprendida también. Escribir ese libro fue como encender un faro, supongo. ¿Hay barcos en el horizonte? ¿Me devolverán la señal? Nunca lo supe. El nombre de mi marido aparecía por todo el libro y ese fue el último y único barco que vi. Yo lo vi, susurró Effie. Lo veo. Y me salvó. Bueno, tú también me salvaste. El rey de las hadas ha muerto. Pase lo que pase ahora. Soy libre. Las lágrimas fluían por las mejillas de Effie, y por mucho que lo intentara no pudo contenerlas. La calidez en su pecho se extendió por la sangre hasta las manos y los pies. El dedo anular que le faltaba ya no le dolía. Ese fantasma también había sido desterrado. Lo siento mucho, dijo Preston en voz baja, pero no pudimos sacarlos a tiempo. Ni el diario de Myrdin, ni las cartas, ni tampoco las fotografías. Se le sonrojaron las mejillas. Los dos sabemos la verdad, pero el resto se ha perdido junto con la casa. ¿Encontraron el diario de Emrys? La voz de Angharad se agudizó con incredulidad. Mi hijo no sabía que esa habitación secreta existía. El rey de las hadas quizás sí, pero puse hierro en la parte trasera del armario, con lo que no podía entrar ni aunque quisiera. ¿Cómo lo encontraron? Preston miró a Effie tanto con admiración como con afecto. Effie es muy lista. Effie, repitió Angharad. Era la primera vez que decía su nombre. No puedo expresar cuánto te agradezco todo lo que has hecho por mí. Gracias a los dos. Creo que me basta con ser libre de esta casa y con tener a 2 personas que conozcan la verdad. Effie se limpió los ojos desolada, enfadada. Fue un sentimiento poco común, inesperado. Sus extremidades ingrávidas de repente se fortalecieron como repletas de intención. No bastaba. No era suficiente para justificar una vida pasada en la obscuridad y la represión. La vida de una muchacha y luego una mujer y luego un fantasma, a solas en esa casa en ruinas, atormentada sin cesar por el rey de las hadas. No era justo y Effie no podía soportarlo. Gritaría la verdad al mundo aunque fuera la única voz que lo hiciera y aunque se le quedara la garganta en carne viva. No podía soportar más el silencio. Y no regresaría a caer Isel solo para bajar la mirada al suelo cada vez que un compañero de clase se riera de ella, cada vez que viera al profesor Corbenick en el pasillo. No volvería a ese sillón verde. Recorrió la habitación con la mirada hasta que recayó en algo que había olvidado. Se puso de pie a toda prisa con tanta brusquedad que Preston pareció asustarse y sobresaltarse y Angharad parpadeó con desconcierto. En el corazón latiéndole a 1000 por hora, Effie agarró la caja pesada del escritorio y la acercó a la chimenea. El enorme candado chocaba contra el metal. «Tenemos esto», dijo, un poco sin aliento por el esfuerzo. No podíamos abrirla, claro, pero... Angharad alzó la cabeza con los ojos abiertos de par en par de incredulidad. «¿Cómo?», consiguió decir. Pensé que todo se había perdido ahogado. Ay, esa frase absurda. Emrys la escribió, o algo así. Escribió toda su poesía más o menos cuando era él mismo.
Ocurrió después de una discusión que tuvimos, cuando mi marido era mi marido a ratos. Yo quería que nos mudáramos antes de que el rey de las hadas reclamara su cuerpo, pero Emrys deliraba tanto como su poseedor y esos ciclos de posesiones lo volvieron loco. Dijo que había algo importante para vivir en Jiraed, por muy cerca que estuviera de la ruina. Así que le espeté. Bueno, todo lo antiguo debe de decaer. O a lo mejor dije, no puedes luchar contra el tiempo. Y Emrys replicó: no es el tiempo lo que me preocupa, querida muchacha, el único enemigo es el mar. ¿Cómo conseguiste recuperarla? Effie y Preston intercambiaron una mirada. Effie también es valiente, dijo Preston al fin. Effie Zaire es valiente y lista. Ya se ve, dijo Angharad. Muy despacio se llevó las manos a la garganta, se apartó el cabello por encima del hombro y metió los dedos por el cuello del vestido. Al cabo de unos segundos sacó una cadena fina en cuyo extremo colgaba una llave. La llave se deslizó en el cerrojo como una espada que regresara a su funda. Effie vio un pequeño libro encuadernado en cuero en el interior y cartas amarillentas enrolladas en un cordón. Vio la letra decorosa de Angharad, su nombre y el de Myrdin enmarcando cada página. El de él en la parte superior, querido, y el de ella en la parte inferior, tuya. Él al principio, ella al final. Pero Effie también vio que en la tapa de la caja había un espejo, y en ese espejo observó cómo abría los labios, cómo parpadeaba, cómo el cabello dorado se enroscaba a la luz del fuego. Vio su rostro junto al de Angharad por encima de las cartas antiguas, pasado, presente y futuro, todo enroscado en un momento que parecía ajustado y tenso como aire contenido. Effie se llevó la mano a la cara y contempló sus movimientos en el espejo. Recorrió el puente de su nariz, acarició con suavidad las planicies de las mejillas y la línea de la mandíbula. La insensibilidad había desaparecido y su piel irradiaba calor. Señales de vida como los músculos que se contraían y brincaban por sus ligeras caricias. Señales de vida por todas partes.